Hola, ¿qué tal, gente? Soy Alex y hoy os traigo una nueva reseña al canal. Esta vez será de una saga que fue muy importante para mí, porque fue de las primeras obras que me hizo descubrir lo valiosa que era la lectura. Es la trilogía del siglo XX por Ken Follett. Y esta saga nos muestra los momentos históricos más importantes del siglo XX a través del punto de vista de distintos personajes. Algunos de estos personajes viven en Alemania, en Rusia, en Estados Unidos, y para que la explicación del argumento sea más clara, la dividiré en tres partes, por cada una de las novelas que forman esta trilogía. La caída de los gigantes va desde el final del siglo XIX hasta el final de la Primera Guerra Mundial, por el 1918, por ahí. Y es muy interesante porque se nos muestra las grandísimas diferencias sociales que había entre, por ejemplo, la nobleza, los mineros, cómo la nobleza miraba por encima del hombro a las demás clases sociales, cómo los mineros están muy descontentos y ahí vemos un germen del socialismo. Y después vemos las causas de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, las reclamaciones coloniales en África, la guerra franco-prusiana que marcó grandísimas tensiones entre Francia y Alemania. Y esto es como una demostración de que el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, como esta no fue la única causa de la Primera Guerra Mundial, que eso es lo que yo pensaba hasta que leí esta trilogía. Es decir, que la Primera Guerra Mundial iba a ocurrir tarde o temprano. Y hay algunos personajes que participan directamente en ella. Y vemos el terror de la guerra, en cómo las ametralladoras y artillería alemanas destrozaban a decenas de miles de personas en cuestión de minutos, esas trincheras llenas de barro y de ratas, esa guerra en la que luchaban jóvenes de incluso 16 años, horrible. Y hay una cosa muy curiosa porque en el primer año de guerra, durante la Navidad, los soldados alemanes, británicos y franceses dejaron a un lado las armas y jugaron al fútbol entre ellos, empezaron a cantar canciones de Navidad, y aquí vemos cómo no había guerra entre ellos, era una guerra de políticos, y es algo bastante curioso. Después, hay algunos personajes que viven en Rusia y se nos muestra la penosa situación del país. Pobreza, hambre, crisis económica, soldados que van a la guerra sin abrigo, sin armas casi, y todo esto es como un caldo de cultivo para la revolución bolchevique. Vemos a Stalin, vemos a Lenin, muy interesante de verdad. Esta sería como la primera novela, lo que pasa. Bueno, también se incluyen cosas como, ¿cómo se dice? Así, la ley seca en Estados Unidos, el tráfico de alcohol entre Canadá y Estados Unidos, muy interesante también. Después, la segunda novela, El invierno del mundo, empieza cuando ocurre el Tratado de Versalles. Ya sabéis, el tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Y en este tratado se les impusieron a Alemania unas condiciones muy lamentables. Unas indemnizaciones de guerra altísimas, se le impidió tener ejército y se le culpó totalmente de la guerra. ¿Qué pasó con esto? Que esto favoreció el ascenso de grupos políticos ultraderechistas, como por ejemplo Hitler y su partido nazi. Y vemos cómo este con su retórica conquista a las masas, cómo llega al poder finalmente y empieza a perseguir a los judíos, empieza a hacer programas para ejecutar retrasados mentales y crear esa grandísima raza aria. Vemos también el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cómo Alemania parecía imparable durante esos primeros años de guerra y cómo la USA al final consigue detenerla en Stalingrado y empezar la iniciativa. Es súper interesante, porque es que unos personajes que luchan por parte de los nazis y otros que luchan por parte de los soviéticos, de los norteamericanos, es genial. Y por ejemplo, hay algunos personajes que son de la Gestapo nazi. Imaginaos, leer capítulos desde el punto de vista de un fanático nazi, una persona sin escrúpulos, que una psicópata, ejecutando gente, es que genial. Y se ve también la NKVD, que era la policía secreta de la URSS, y vemos la similitud entre los dos regímenes. Ideológicamente eran totalmente opuestos, pero tenían muchas similitudes, como son los campos de concentración, el no tener piedad para los opositores políticos, que no hubiera libertad de expresión ni nada así, y es francamente muy interesante. Y también se ve el proyecto Manhattan por el que se creó la bomba atómica, el Frente del Pacífico, la batalla de Midway, es que es súper interesante. También abro paso al tercer libro, El umbral de la eternidad, que es ya Guerra Fría, crisis de los misiles, cómo el mundo estuvo a punto de una guerra nuclear, los movimientos por los derechos civiles, movimientos hippie de paz y amor, en los grupos de rock de los 60, está genial, la verdad. Este es como el argumento fundamental de los tres libros. Y aunque todo lo que he dicho es histórico, hay muchísimo más, porque
como he dicho antes, todas estas cosas se nos muestran a través de los ojos de los protagonistas. Y yo es que a los personajes los veo tan reales que cuando ellos lo pasaban mal, yo sufría. Cuando ellos conseguían un éxito, yo disfrutaba. Es que es genial, porque cuando un personaje se enamoraba y conseguía que ese amor triunfara, yo es que me sentía súper contento. Es que te metes tan dentro de los personajes, los ves como personas reales. Y es que yo leía y pensaba, yo perfectamente, si hubiera nacido 50 o 60 años antes, podía ser uno de estos jóvenes que está aquí viviendo estos momentos históricos. Es que es francamente increíble. Y es muy curioso cómo los personajes en la caída de los gigantes empiezan con 15 años, 20, como en el invierno del mundo son adolescentes que quieren irse de fiesta, ligar, besar a chicas, relacionarse, tener éxito, y cómo después de la guerra su carácter queda totalmente cambiado, ya son más serios, más asentados. A mí, de todos los libros, el que más me gustó fue El umbral de la eternidad, porque yo soy un fanático del rock and roll, y aquí se nos muestran los Beatles, en Rolling Stones, Bob Dylan. Por cierto, Bob Dylan lo descubrí gracias a este libro y es de mis cantantes favoritos actualmente. También cabe decir que se ve grandes discursos de la historia como el de Martin Luther King, de Yo tengo un sueño. Es francamente increíble esta saga, yo se la recomiendo a todo el mundo, porque es que aprendes historia sin saber qué estás aprendiendo, porque todo lo que les pasa a los personajes te divierte, te entretiene, te entristece, experimentas todos los sentimientos posibles, pero al mismo tiempo aprendes historia, te das cuenta de cómo los países de Europa del Este sufrieron durante 40 o 50 años la represión soviética, cómo en esos países no había ninguna libertad, se ve todo esto del muro de Berlín, de cómo algunas personas intentaban irse de una parte a otra, y algunos lo conseguían y la mayoría no, y vemos como el siglo XX, por un lado se consiguieron grandes cosas como avances en los derechos de la humanidad, pero por otro lado se cometieron grandísimas atrocidades, holocausto, programas de segregación racial, racismo, se descubrió la bomba atómica, y es súper interesante. Yo lo recomiendo muchísimo porque con esta trilogía me pasa como con El Señor de los Anillos. Cuando voy a empezar siento que estoy ante la más grande de las aventuras. Es para mí una obra maestra, aunque mucha gente la critica un poco porque los personajes son superficiales, yo no estoy nada de acuerdo con esa opinión. Y me parece una saga preciosa, en la que se aprende mucho y te emocionas un montón con todo lo que le pasa a los personajes. Había uno que era Grigori Peskov, de Rusia, que le pasa una cosa con una chica y yo me sentí tan identificado que dije, si es que yo soy como Grigori Peskov. Pues bueno, gente, espero que os haya gustado la reseña y os recomiendo muchísimo que os leáis este libro. Y ya que el verano se acerca, es el momento perfecto, ya no hay excusa. Por cierto, yo tengo esta y la otra que está por ahí en el suelo que no tengo ganas de cogerla. Pues eso, adiós.